Hay momentos en la vida en que todo parece estar bajo control. Rutinas establecidas, metas claras, días que pasan uno tras otro como si nada pudiera alterar el curso de lo que conocemos. En ese estado de comodidad o distracción, muchas veces vivimos en piloto automático. Vamos a la iglesia, repetimos oraciones, leemos versículos, pero algo dentro de nosotros sigue dormido. Nuestro corazón está presente, pero no despierto. Entonces, un día, sin previo aviso, llega el dolor. Puede ser la pérdida de un ser querido, una traición inesperada, una enfermedad, una ruptura o incluso un vacío existencial que no sabemos cómo explicar. Y de pronto, todo cambia. Las certezas se desvanecen, el alma se quiebra y lo que antes parecía estable comienza a temblar. En ese temblor interior, en ese crujir silencioso del espíritu, algo se despierta. Una necesidad profunda de sentido, de consuelo, de respuestas y de Dios. No es casualidad. El dolor tiene una capacidad misteriosa de romper las barreras que construimos alrededor del alma. Nos obliga a mirar hacia adentro, a confrontar lo que hemos evitado durante años y a escuchar lo que antes no queríamos oír. Es en ese escenario de quebranto donde la voz de Dios se vuelve más clara. Ya no es solo un eco lejano en medio del ruido cotidiano, sino una presencia viva que nos susurra en medio de las lágrimas. Estoy aquí. Dios no grita en medio del placer. Su voz suele ser suave, como un susurro en medio del viento. Pero cuando el alma está herida, se vuelve receptiva, como la tierra seca que por fin siente la lluvia. El dolor nos hace sensibles, nos despoja de las capas de orgullo, autosuficiencia y dureza, y nos deja desnudos ante el Creador. Y es allí, en esa desnudez espiritual, que comenzamos a experimentar una comunión verdadera, sin máscaras, sin protocolos, solo tú y Dios. Muchas veces nos preguntamos por qué Dios permite que suframos. Y aunque no todas las respuestas nos serán dadas en esta vida, sí podemos afirmar algo con certeza. El sufrimiento nos despierta. Nos vuelve conscientes de que hay más en la vida que la rutina, más que el éxito o el reconocimiento. Nos recuerda que el alma necesita ser alimentada y que solo en Dios encuentra su plenitud. Este despertar no es fácil. Duele. Pero también es el inicio de una transformación profunda, porque un alma despierta ya no se conforma con vivir a medias. Busca propósito, busca verdad y sobre todo, busca a Dios. En el silencio que sigue al dolor, comienza una nueva conversación, más íntima, más sincera, más viva. Y es precisamente en esa conversación, nacida del quebranto, donde Dios empieza a obrar con más fuerza. Lo que parecía una ruina se convierte en el terreno fértil para un nuevo comienzo. Cuando el alma despierta por medio del dolor, una de las preguntas más frecuentes que surge es: ¿por qué Dios permitió que esto me pasara? Es una pregunta legítima, nacida del sufrimiento humano que no comprende del todo el misterio divino. En medio del quebranto, es fácil pensar que Dios fue el autor de nuestra herida. Pero la verdad es que Dios no causa el dolor. Él no se complace en el sufrimiento ni disfruta vernos llorar. Sin embargo, en su infinita soberanía y sabiduría, sí lo permite, para redimirlo. Vivimos en un mundo roto, marcado por el pecado, la injusticia y las consecuencias de nuestras decisiones, y también de las decisiones de otros. El dolor, muchas veces, nace del desorden de este mundo y de la fragilidad humana. Pero incluso dentro de ese caos, Dios obra. Su poder no está limitado por las circunstancias. Al contrario, Él es experto en tomar lo que fue diseñado para destruirnos y convertirlo en el instrumento que nos transforma y nos acerca más a su corazón. Es en esta paradoja divina donde se esconde uno de los misterios más bellos de la fe.
Dios no origina el sufrimiento, pero lo redime. Donde hubo pérdida, Él siembra consuelo. Donde hubo ruinas, Él construye un nuevo propósito. Donde hubo lágrimas, Él prepara una fuente de compasión. Nada se desperdicia en las manos del Creador. Todo es parte de un proceso más profundo, donde incluso el dolor más oscuro puede volverse luz si se entrega a Él. Uno de los ejemplos más poderosos de esta verdad está en la cruz. El sufrimiento de Cristo, aparentemente absurdo e injusto, fue utilizado por Dios como el medio para redimir a toda la humanidad. Lo que parecía una derrota se convirtió en victoria. Lo mismo ocurre en nuestra vida. Las temporadas de dolor que no entendemos, si son colocadas en las manos del Padre, se convierten en caminos que nos llevan a una dimensión más alta de fe, humildad y dependencia. Dios no necesita del dolor para hablarnos, pero cuando lo permite, lo usa con un propósito eterno. Nada es accidental. Cada lágrima, cada noche sin dormir, cada momento de silencio tiene un valor eterno si lo vivimos junto a Él. A veces no veremos el fruto inmediato, pero más adelante, al mirar atrás, entenderemos que incluso las partes más difíciles de nuestra historia fueron capítulos esenciales en nuestra transformación espiritual. Cuando entregamos nuestro dolor a Dios, no solo somos sanados, sino también empoderados. Lo que nos quebró, ahora nos fortalece. Y así, el sufrimiento deja de ser una carga para convertirse en un puente que nos lleva más cerca de nuestro verdadero hogar, su presencia. Cuando la vida nos golpea, nuestras defensas se desmoronan. Aquello que creíamos tener bajo control se desvanece, y las fuerzas en las que confiábamos, sean emocionales, físicas o incluso espirituales, parecen insuficientes. Es entonces cuando comenzamos a ver algo que antes estaba oculto por la ilusión de nuestra autosuficiencia. Somos frágiles, somos limitados, somos totalmente dependientes. El sufrimiento tiene esa capacidad única de mostrarnos lo pequeños que somos y lo grande que es Dios. Nos quita los apoyos falsos en los que nos sostuvimos durante años. La estabilidad económica, las relaciones, los planes bien elaborados, incluso nuestra propia capacidad de resistencia. En ese momento de vulnerabilidad, no nos queda más que mirar hacia arriba y decir: Señor, no puedo solo. Y ese es precisamente el lugar donde Dios quería llevarnos. No porque disfrute de nuestra debilidad, sino porque solo cuando reconocemos nuestra necesidad absoluta de Él, comenzamos a vivir una fe real. Una fe que no depende de lo que vemos ni de lo que sentimos, sino de lo que creemos profundamente, que sin su presencia no podemos avanzar. La dependencia de Dios no es señal de debilidad, es señal de sabiduría. En un mundo que idolatra la autosuficiencia y la fortaleza exterior, Dios nos llama a una entrega total, a rendir nuestras cargas, a admitir que no tenemos todas las respuestas y a aceptar que necesitamos de su guía en cada paso. El dolor nos abre los ojos para ver que Él es la fuente de todo lo que verdaderamente sostiene el alma. En los momentos más oscuros, cuando el corazón no encuentra consuelo y la mente no halla salida, es cuando el espíritu aprende a escuchar. Ya no estamos distraídos por la rutina o por el ruido exterior. En medio del quebranto, aprendemos a depender no de lo que sentimos, sino de lo que sabemos, que Dios está con nosotros, aunque no podamos verlo, que su gracia nos sostiene, aunque no la comprendamos del todo. Esta dependencia no es pasiva. No se trata de rendirse al dolor sin esperanza, sino de confiar activamente en que Dios tiene el control incluso cuando todo parece perdido. Es elegir, día tras día, poner nuestra fragilidad en sus manos y decir: sé fuerte tú en mí, porque yo ya no puedo más. Con el tiempo, esa dependencia se convierte en una relación viva, profunda,
inquebrantable. Ya no buscamos a Dios solo en los momentos de crisis, sino que aprendemos a caminar con Él en lo cotidiano. El sufrimiento, que al principio parecía una interrupción dolorosa en nuestra historia, se revela como el punto de partida de una transformación espiritual que redefine nuestra forma de vivir, de confiar y de amar. Porque al final, cuanto más conscientes somos de nuestra debilidad, más espacio dejamos para que la fuerza de Dios se perfeccione en nosotros. Cuando estamos atravesando momentos de angustia, rara vez pensamos en el dolor como un maestro. Sin embargo, a lo largo de la historia de la fe, los santos, los profetas y los hombres y mujeres de Dios han reconocido que el sufrimiento es una de las escuelas más profundas del espíritu. No porque nos enseñe a través del castigo, sino porque forma en nosotros aquello que difícilmente se aprende en tiempos de comodidad. El confort nos adormece. Nos hace creer que todo está bajo control y que la vida puede transcurrir sin mayores desafíos. Pero en ese estado de estabilidad, muchas virtudes permanecen latentes, sin desarrollarse. En cambio, el dolor despierta y ejercita valores fundamentales del alma, como la paciencia, la fe genuina, la humildad, la gratitud y la obediencia. La paciencia se fortalece cuando los días pasan sin respuestas y somos llamados a esperar. El sufrimiento nos enseña a no depender del tiempo humano, sino a confiar en el kairos de Dios, su tiempo perfecto, aunque no coincida con nuestros relojes. Aprendemos que apresurar los procesos solo conduce a frustraciones y que en la espera, Dios obra silenciosamente, cultivando en nosotros una esperanza más firme. La fe se vuelve real cuando todo lo visible se desmorona. En la comodidad, creemos porque todo marcha bien. En el dolor, creemos a pesar de todo. Es ahí cuando nuestra fe se purifica, dejando de ser solo una teoría o tradición, para convertirse en una certeza profunda que nos sostiene en medio de la tormenta. La humildad nace cuando reconocemos que no tenemos el control. Ya no podemos sostenernos con nuestras propias fuerzas ni con nuestras estrategias humanas. El dolor nos arrebata el orgullo y nos coloca de rodillas, donde finalmente entendemos que depender de Dios no es una opción, sino una necesidad vital. La gratitud, sorprendentemente, también brota en el sufrimiento. Cuando perdemos, valoramos lo que antes dábamos por hecho. Una palabra de aliento, una oración, un abrazo, un nuevo día. Todo se vuelve motivo de gratitud. Y ese corazón agradecido, aun en medio del quebranto, se convierte en un altar donde Dios habita. Y finalmente, la obediencia. En los momentos de dolor, muchas veces no entendemos lo que Dios está haciendo. Sin embargo, el alma entrenada en esta escuela espiritual aprende a decir: no comprendo, pero confío. No veo, pero camino. La obediencia nacida en medio del sufrimiento no es ciega, sino profundamente rendida. Es el fruto de una relación que ha sido probada y ha salido más fuerte. Cada lágrima, cada lucha, cada noche sin dormir, se convierte en parte de una lección eterna. Porque el dolor, cuando se vive en la presencia de Dios, no es castigo, sino formación. Es el cincel que moldea el carácter, la lluvia que purifica el corazón, el fuego que refina el oro del alma. Así, el sufrimiento deja de ser enemigo y se transforma en maestro. Un maestro difícil, sí, pero profundamente fiel. Y en sus enseñanzas descubrimos que Dios no está ausente, sino más presente que nunca. Después de haber caminado por el fuego del dolor, de haber aprendido las lecciones más profundas de la paciencia y la fe, llegamos a un punto en que ya no hay palabras, solo silencio. Un silencio que no es vacío, sino sagrado. Porque cuando todo se derrumba y el alma ya no puede hablar,
es allí donde Dios comienza a susurrar. Hay una voz que no se oye en medio del ruido de la vida cotidiana. No se escucha entre nuestras agendas apretadas, ni en medio de nuestras oraciones apresuradas. Esa voz suave, firme y eterna, se manifiesta cuando todo ha sido reducido a ruinas y nos rendimos por completo. El quebranto, entonces, no es el final, es el umbral donde comenzamos a escuchar con el corazón. No es casualidad que muchas veces, en el momento más oscuro de una persona, Dios haya hablado con más claridad. El corazón quebrantado se convierte en un altar vivo, desnudo de máscaras, de orgullo y de autosuficiencia. En esa vulnerabilidad total, Dios se acerca sin impedimentos, sin barreras, y habla directo al alma. Él no necesita gritar, no necesita tormentas ni terremotos. En el silencio de nuestro dolor más profundo, su voz es más audible que nunca. Como ocurrió con Elías en la cueva, no fue el viento fuerte ni el fuego lo que trajo la presencia de Dios, sino un susurro apacible que solo pudo ser percibido cuando todo el ruido cesó. Muchas veces buscamos señales, milagros visibles o respuestas inmediatas. Pero Dios, en su sabiduría, decide hablarnos en el silencio para enseñarnos a escuchar con el espíritu, no con los sentidos. Es un lenguaje más íntimo, más profundo, reservado solo para quienes han sido quebrantados y están dispuestos a escuchar más allá de lo evidente. Este silencio no es ausencia, es comunión. Es la forma en que Dios nos toma de la mano sin palabras y nos dice: estoy contigo, no estás solo. En ese espacio sagrado, donde el dolor nos ha despojado de todo, recibimos lo que más necesitamos: su presencia real, viva, consoladora. Y algo ocurre dentro de nosotros. Aunque nada haya cambiado por fuera, algo se transforma por dentro. Ya no somos los mismos. Hemos escuchado a Dios, y esa experiencia íntima deja una marca imborrable. Es el tipo de encuentro que no se olvida, que nos redefine y que nos da la fuerza para seguir, incluso en medio de la ruina. Porque al final, cuando todo cae y solo queda el silencio, es allí donde Dios habla más fuerte. Y su voz, aunque suave, tiene el poder de reconstruir lo que parecía perdido para siempre. Cuando estamos sumidos en el dolor, es fácil pensar que estamos siendo quebrados sin propósito. Sin embargo, la perspectiva de Dios es diferente. Él no nos rompe para destruirnos, sino para formarnos. Cada herida, cada lágrima, cada pérdida, en las manos de Dios, se convierte en una herramienta de moldeado. Como un escultor que trabaja con firmeza y delicadeza sobre el mármol, el Señor talla en nosotros su imagen. El proceso no es suave ni indoloro. El cincel del sufrimiento corta profundo. Pero esos cortes no son al azar ni sin dirección. Son precisos. Son guiados por una visión celestial que nosotros aún no alcanzamos a comprender. Y mientras sentimos que estamos siendo fragmentados, en realidad estamos siendo refinados. Dios no se deleita en el dolor, pero lo permite porque sabe lo que producirá en nosotros. Como el alfarero que amasa la arcilla para darle forma, a veces es necesario romper la vasija para hacerla de nuevo, más fuerte, más bella, más útil. El dolor nos vacía de lo superficial y nos llena de lo eterno. Nos hace más compasivos, más sabios, más sensibles a la voz del Espíritu. La formación divina a través del dolor no tiene como objetivo hacernos perfectos según los estándares humanos, sino conformarnos a la imagen de Cristo. Y si Él, siendo perfecto, aprendió obediencia por lo que padeció, Hebreos 5:8, ¿cuánto más nosotros necesitamos ser formados a través del quebranto? Muchas de las personas más luminosas que conocemos no llegaron a serlo por una vida sin dificultades, sino precisamente por haber pasado por el fuego. El dolor les dio profundidad,
carácter y propósito. Aprendieron a mirar más allá de la superficie, a valorar lo eterno, a depender de Dios con todo su ser. Es natural resistirnos al sufrimiento. Queremos respuestas rápidas, salidas fáciles. Pero la verdadera transformación no ocurre en la prisa, sino en la profundidad. Y el dolor nos obliga a detenernos, a mirar hacia adentro, a permitir que el Espíritu Santo realice su obra más profunda en el interior. Así, lo que parecía una tragedia sin sentido, con el tiempo revela un propósito superior. Nos damos cuenta de que no fuimos destruidos, aunque nos sentimos rotos. Fuimos formados, esculpidos, purificados. Y ahora, desde ese lugar de sanidad progresiva, podemos ser instrumentos de consuelo, canales de gracia y testimonio vivo de que el dolor en Dios nunca es en vano, porque en sus manos el quebranto se convierte en arte, y nuestra vida, antes deshecha por el sufrimiento, ahora refleja con más claridad la forma de aquel que nos amó hasta el extremo. Después de haber sido formados en el silencio, en la rendición y en el fuego del quebranto, comenzamos a ver cómo lo que antes fue una herida abierta empieza a cicatrizar. No desaparece, no se borra del todo, pero se transforma. Lo que antes nos hacía caer de rodillas por el dolor, ahora se convierte en una marca sagrada que puede levantar a otros. Porque una vez que Dios sana nuestras heridas, no lo hace solo para nosotros, sino también para que podamos consolar a otros con el mismo consuelo que recibimos. Nuestras cicatrices se convierten en prueba viva de que el dolor no tuvo la última palabra. Son marcas de victoria, de redención, de un amor que nos sostuvo en lo más profundo. Muchas veces pensamos que para ayudar a alguien necesitamos estar completamente restaurados. Pero la verdad es que Dios usa nuestras grietas para que su luz se filtre a través de ellas. Él no necesita perfección para obrar. Necesita disposición, sinceridad y un corazón que sepa compadecerse. Cuando compartimos lo que hemos vivido, cuando abrimos el alma y contamos cómo Dios nos levantó, el dolor toma un nuevo sentido. Ya no es solo una experiencia dura del pasado, sino una herramienta poderosa para tocar corazones. Cada lágrima que fue derramada en secreto, cada noche de angustia, cada oración desesperada, ahora se convierte en una historia de esperanza. Esos momentos en que sentimos que no podríamos seguir adelante, hoy son los mismos que inspiran a otros a no rendirse. Porque si Dios lo hizo una vez, puede hacerlo de nuevo. Y al vernos de pie, aunque con cicatrices, los demás encuentran razones para creer que también pueden levantarse. Jesús mismo, después de resucitar, no escondió sus heridas. Las mostró a Tomás como prueba de su amor y victoria. Y así también nosotros, al mostrar nuestras cicatrices sanadas, proclamamos que la gracia de Dios es real, que su poder transforma, que su amor restaura. No se trata de glorificar el sufrimiento, sino de permitir que Dios transforme nuestras heridas en mensajes de fe, en testimonios vivos que dicen: yo estuve allí, yo también sufrí, pero Dios me encontró, me levantó y me dio un nuevo propósito. Y cuando somos testigos activos de esa transformación, nuestra vida deja de girar en torno al ¿por qué me pasó esto? Y empieza a abrazar el ¿para qué fue permitido? Porque entendemos que, más allá del dolor, había un llamado, una misión. Ser consuelo para otros como Dios fue consuelo para nosotros. El dolor nos hace sentir solos. Nos arrastra a un lugar oscuro donde parece que Dios se ha distanciado, donde nuestras oraciones parecen no ser escuchadas. Sin embargo, la realidad es mucho más profunda. Dios nunca está más cerca de nosotros que cuando estamos quebrantados. A menudo es en nuestros momentos de mayor sufrimiento cuando Él se acerca con más ternura. A través de las Escrituras,
vemos cómo Dios no se aleja de aquellos que sufren. En el Antiguo Testamento, cuando el pueblo de Israel fue esclavizado en Egipto, Dios dijo: «He visto la aflicción de mi pueblo». Éxodo 3:7. Él no ignoró su dolor, se acercó a ellos en medio de su sufrimiento. Y cuando nos encontramos en nuestras propias aflicciones, no es diferente. Él no se aleja. Él está cerca, más cerca de lo que podemos imaginar. Uno de los relatos más poderosos es el de Jesús en el jardín de Getsemaní. En su momento de mayor angustia, cuando su alma estaba profundamente afligida, Dios no lo abandonó. El Padre estuvo con él, enviando su ángel para fortalecerlo. Jesús, con todo el peso del mundo sobre sus hombros, sintió la cercanía de Dios de una manera profunda y personal. Y, aunque él estaba atravesando el dolor más grande imaginable, no estuvo solo ni un momento. Lo mismo ocurre con nosotros. Aunque no siempre lo percibimos, Dios está más cerca cuando sufrimos. El quebrantado de corazón se convierte en un lugar sagrado, un terreno fértil para su presencia. Él se acerca a nosotros en nuestras lágrimas, en nuestras dudas, en nuestras preguntas sin respuestas. No porque estemos sin esperanza, sino porque el dolor nos abre los ojos a la cercanía divina. En la oscuridad, su luz brilla con mayor intensidad. En muchos momentos de nuestra vida, no entendemos por qué sufrimos. Pero si miramos a nuestro alrededor y al interior de nuestro corazón, veremos que Dios no está ausente, sino presente de una manera más real que nunca. Él camina con nosotros en el dolor, y a veces es cuando estamos más quebrantados, cuando podemos sentir su presencia más fuerte. Al final, el dolor no es un lugar de separación, sino de unión. Nos acerca a Dios de maneras que no podemos experimentar cuando todo va bien. Es en el sufrimiento que aprendemos a depender de Él, a confiar en su amor incondicional, a reconocer que su cercanía no depende de nuestras circunstancias, sino de su naturaleza eterna. Así, podemos decir que, cuando más nos sentimos perdidos, más cerca está Él. Y aunque a veces no comprendemos el propósito detrás de nuestro sufrimiento, podemos estar seguros de que Dios no nos deja, sino que se acerca con un amor y compasión que solo el corazón quebrantado puede llegar a entender. El sufrimiento tiene una manera única de transformar nuestra perspectiva. Cuando estamos en medio del dolor, nuestra visión del mundo se agudiza. Nos volvemos más sensibles a las luchas de los demás, ya que entendemos el peso que llevan sobre sus hombros. El sufrimiento propio nos conecta de manera profunda con las heridas ajenas y nos invita a ser más compasivos, a extender la mano a aquellos que están atravesando tiempos difíciles. Antes de experimentar el sufrimiento, podemos ser indiferentes, incapaces de comprender completamente lo que otro está viviendo. Pero cuando el dolor entra en nuestra propia vida, nuestra capacidad de empatía crece de una manera inesperada. Nos damos cuenta de que cada persona está luchando batallas que no siempre se ven. El sufrimiento nos hace recordar nuestra humanidad compartida, que todos somos vulnerables y necesitamos apoyo. Es en ese espacio de vulnerabilidad donde surge un llamado al servicio. Al experimentar nuestra propia necesidad, entendemos mejor la necesidad de los demás. Ya no se trata solo de nuestras heridas. Se trata de estar presentes para otros, de compartir lo que hemos recibido, de consolar con el consuelo que hemos recibido de Dios. 2 Corintios 1:4. El sufrimiento nos transforma en instrumentos de curación, llevando consuelo y esperanza a aquellos que atraviesan tormentas similares. Jesús es el ejemplo perfecto de cómo el sufrimiento puede abrir nuestro corazón a los demás. Él, siendo el Hijo de Dios, no se mantuvo distante del sufrimiento humano. Al contrario,
se hizo uno con nosotros en nuestras debilidades. Lloró con los que lloraban, se compadeció de los hambrientos, tocó a los leprosos y mostró compasión a los marginados. Jesús no evitó el dolor, lo abrazó y en ese abrazo transformó el sufrimiento en una fuente de sanación para el mundo. De la misma manera, al atravesar nuestras propias dificultades, Dios nos invita a ser canales de su amor. El sufrimiento no solo nos enseña a depender más de Él, sino que también nos capacita para servir a los demás. Nos vuelve humildes, nos recuerda que no hay jerarquía en el dolor y que todos, independientemente de su estatus o circunstancias, merecen ser escuchados, amados y consolados. En el dolor, aprendemos a ver el sufrimiento ajeno con nuevos ojos. Nos volvemos más atentos a las necesidades de los demás, más dispuestos a tender una mano, a ofrecer palabras de consuelo, a compartir una carga. Es un acto de servicio que surge del entendimiento genuino, de saber lo que es sentirse solo, abandonado o desesperado. Y al hacer esto, nuestra vida se convierte en una extensión del amor de Dios, mostrando que el sufrimiento, lejos de aislarnos, tiene el poder de conectarnos profundamente con los demás. Al final, el sufrimiento, aunque doloroso, nos revela nuestra capacidad para amar y servir de maneras que no hubiéramos imaginado antes. Nos vuelve más humanos, más compasivos y, lo más importante, nos enseña a vivir para los demás, siguiendo el ejemplo de aquel que, en su sufrimiento, vino para servir y salvar. El sufrimiento es algo que no podemos evitar y a menudo no entendemos su razón. Nos parece que nuestras lágrimas son solo una reacción a las circunstancias, que nuestros momentos de quebranto son simplemente el resultado de un mundo roto. Sin embargo, la verdad más profunda que debemos entender es que nada en nuestra vida es casualidad, y el dolor que experimentamos no es un accidente ni un castigo, sino que tiene un propósito eterno. Cada lágrima que derramamos, cada herida que llevamos, tiene un propósito que trasciende nuestra comprensión temporal. Dios, en su soberanía, no desperdicia ni un solo momento de sufrimiento. Cada experiencia difícil, cada doloroso paso por el que atravesamos, puede convertirse en un instrumento para algo más grande que nosotros mismos. A menudo, no entendemos el propósito detrás de nuestras luchas mientras estamos en medio de ellas, pero si aprendemos a entregarlas a la voluntad de Dios, descubrimos que Él las usa de maneras inimaginables. La Escritura nos recuerda que todo obra para el bien de los que aman a Dios. Romanos 8:28. Esta promesa no significa que todo lo que experimentamos será fácil ni agradable, sino que, incluso en el dolor, Dios tiene un propósito más allá de lo que podemos ver. El dolor tiene un eco eterno. Las pruebas que enfrentamos hoy no solo nos moldean para el presente, sino que nos preparan para un futuro glorioso con Él. Y a través de nuestra fidelidad en el sufrimiento, Dios lleva a cabo una obra que durará por toda la eternidad. Un ejemplo claro de esto es el sacrificio de Cristo en la cruz. Lo que parecía ser la tragedia más grande de la historia humana fue, en realidad, el acto más grande de amor y redención. El dolor de Jesús tenía un propósito eterno: nuestra salvación. Así como Él fue glorificado a través del sufrimiento, nosotros también encontramos propósito en el nuestro. Nuestro sufrimiento, cuando es entregado a Dios, se convierte en un vehículo de su gloria y propósito. No siempre comprenderemos por qué enfrentamos ciertas pruebas, ni sabremos cómo cada momento de dolor contribuye al plan más grande de Dios. Pero lo que podemos saber con certeza es que Él está presente en cada uno de esos momentos. Dios no está ausente en el dolor. Al contrario, Él está trabajando en nosotros, moldeándonos a su imagen
y preparándonos para un propósito mayor. Aunque a veces parece que estamos perdidos, cada lágrima derramada, cada herida sufrida, está siendo utilizada por Dios para algo que tendrá repercusiones eternas. Es importante recordar que nuestro sufrimiento no es inútil. Si lo entregamos a Dios, cada momento de dolor tiene el potencial de transformarnos y transformarlo todo a nuestro alrededor. No hay experiencia difícil que Dios no pueda usar para su gloria. Él toma lo que el mundo ve como frágil o fracasado y lo convierte en algo hermoso, algo eterno. De la misma manera, nuestro dolor, aunque temporal, puede tener un impacto eterno cuando lo ponemos en las manos de aquel que nos creó y nos ama. Por lo tanto, al enfrentar el dolor, recordemos que nada es casualidad. Cada desafío tiene un propósito eterno. Dios no desperdicia ningún momento de sufrimiento. Cada uno de ellos tiene un lugar en su plan divino. Al final, el dolor que experimentamos aquí en la tierra se convertirá en una semilla de esperanza, redención y gloria eterna, tanto en nuestras vidas como en las vidas de aquellos que tocamos con nuestro testimonio. Si este video tocó tu corazón y encontraste algo que resonó con tu propia jornada, no olvides darle me gusta y suscribirte al canal. Comparte este video con alguien que necesite escuchar este mensaje de esperanza y propósito. Y en los comentarios, cuéntanos cómo el sufrimiento ha moldeado tu vida y tu fe. Recuerda, Dios siempre está con nosotros, incluso en los momentos más difíciles. Gracias por ver y hasta el próximo video.